Saludos familia y amigos, como cada lunes es un gusto poder entrar a sus hogares. Mi nombre es Arely Valero y el día de hoy vamos a tener una reflexión de la palabra del Señor basada en Romanos capítulo 8, versículo 19. Dice así: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Este es un versículo que hemos escuchado muchas veces. Si tú ya tienes tiempo de congregarte en alguna iglesia, pues ya habrás escuchado este versículo. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Un hijo de Dios es aquel que obedece, sigue los mandamientos de su padre, tiene su naturaleza. Por lo tanto, puede hacer las mismas cosas, tiene los mismos valores que tiene el papá. Así nosotros tenemos la misma naturaleza divina que Jesús nos ha dejado, el perdón de pecados, y podemos hablar y manifestar las maravillas del Señor. Quiero platicarte un testimonio. En el año 2008, Dios me dio la oportunidad de viajar a Oaxaca. Estuvimos ministrando un grupo de jóvenes que estábamos estudiando en Cimientos, que es un curso intensivo de 3 meses de liderazgo en Comunidad Cristiana Internacional. Y fuimos a ministrar a la Sierra de Oaxaca, al Estado de México, a Querétaro. Y en Oaxaca estuvimos en un pueblo en la sierra que se llama San José del Pacífico. En ese lugar estuvimos teniendo campañas. En la noche se juntaban aproximadamente 300 personas, entre niños y adultos. Estuvimos trabajando en iglesias locales, sirviendo en la iglesia local. Y un día el pastor nos dijo que si podíamos acompañarlo a visitar algunos hogares. Y estuvimos caminando aproximadamente 1 hora en la Sierra Sur de Oaxaca. Y llegamos a un lugar, era una casita que era de madera. Salió la esposa, el esposo y una muchacha como de 17 años que tenía en su cabeza como una manta, tenía una servilleta de tela, tenía un paliacate, y supusimos que ella tendría alguna enfermedad, supusimos que tenía cáncer, pero no preguntamos nada. Llegamos, nos pasaron a su casa, nos ofrecieron café. El lugar era un lugar muy modesto, era de madera, tenía una cortina que como que dividía un cuarto, pero pues no sabíamos. Estuvimos platicando un momento con ellos y pues ya nos íbamos, y le dijimos a esta pareja que sí tenían una petición de oración. Y ellos dijeron pues que sí podíamos orar por la sanidad de su hija, la muchacha que estaba ahí de 17 años. Y pues nosotros empezamos a aplicar lo que dice su palabra: y pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces el equipo con el que estábamos y yo empezamos a orar por esta muchacha. Señor, haz tu voluntad sobre su vida, trae sanidad. No sabemos qué es lo que ella padece, pero sabemos que tú eres sanador. Y en ese momento empezó esta muchacha a sentir un calor desde su cabeza que bajaba en su espalda, en la columna vertebral. Y empezó ella a sudar tanto, era un calor, era la presencia de Dios, que algo estaba haciendo sobre ella en ese momento. Y terminamos de orar, ella tenía un semblante de dolor. Terminamos de orar y ella estaba muy contenta, muy gozosa, porque algo Dios había hecho con ella. Salimos, nos tomamos una foto con la familia del recuerdo, y de repente nos dice la mamá: ¿y pueden orar por mi otra hija? Y nosotros nos volteamos a ver como diciendo: ¿cuál otra hija? Si era la única muchacha que estaba ahí en esa casa. Nos lleva de nuevo hacia su hogar, recorre esa cortina que dividía la casa
y detrás de esa cortina había una caja de madera de este tamaño. Y adentro había una muchacha como de unos 25 años, con algún problema en sus huesos que había crecido solamente de ese tamaño la muchacha. Su cabeza y sus brazos eran de largo normal, solo que muy delgaditos, pero su cuerpo era pequeño. Y nos dice la mamá, ¿pueden orar por mi otra hija? Y en ese momento, pues todos nos volteamos a ver, pues vamos a orar, ¿no? Pues dice su palabra, pues vamos a orar. Empezamos a orar. Era una situación muy triste porque como que los papás habían descuidado a esa muchacha. La tenían escondida, que nadie la viera, que olía mal, no la habían aseado en mucho tiempo. No sabemos la situación en la que esta muchacha estaba viviendo. Entonces empezamos a orar por ella. Y en ese momento esa muchacha tan débil, tan flaquita, empezó a cerrar sus puños y con una fuerza impresionante se empezaba a pegar en la cabeza, como si alguien le agarrara las manos y le hiciera así. Se empezaba a pegar en la cabeza y empezaba a llorar. Y se empezó a sentir una opresión. Yo no sé si tú has sentido ese tipo de opresión, cuando el enemigo está ahí literalmente queriendo hacer algo. Empezamos a reprender y a orar, y esta muchacha se volvió a dormir. Se puso tranquilita y llega la mamá y le empezamos a aconsejar que pues tenía que cuidar mejor a su hija, que tenía que leerle la palabra del Señor. Ellos eran muy nuevos en el Evangelio, tenían apenas unos 2-3 domingos yendo a la iglesia, pero ellos querían ver un milagro del Señor. Entonces les dijimos, léele la palabra del Señor, ponle cantos, adora al Señor y vas a ver un cambio en su vida. Terminamos, regresamos a Monterrey a las semanas y el pastor nos manda testimonio de que la muchacha que tenía su bandita aquí en la cabeza había sanado, tenía cáncer de médula. Y la otra muchacha que estaba en la caja ya había podido dormir bien, ya no tenía episodios que gritaba y que lloraba, y que ya estaba pudiendo decir algunas palabras, porque en 25 años no había hablado esa muchacha. Vimos milagros de formas diferentes. En una muchacha algo súbito, y en la otra, que era un problema más difícil humanamente, también vimos la mano del Señor. No sabemos qué es lo que pueda suceder cuando tú hablas la palabra del Señor, pero hay alguien, hay alguna familia, hay alguna ciudad que está esperando que tú y tu familia se levanten y empiecen a manifestar la gloria del Señor. Y no necesitas ir a Oaxaca y no necesitas ir muy lejos para comprobar el poder del Señor. ¿Cuántas vidas han sido impactadas por lo que hablas, por cómo oras, por cómo tratas a tus hijos, por cómo tienes a tu familia? Hay muchas formas de manifestar la gloria del Señor, pero la tierra, la creación, la sociedad están gimiendo, están anhelando que los hijos de Dios hagan algo. Así que iglesia, familia en Cristo, es tiempo de que hagas algo, de que pongas en práctica la palabra del Señor y no tengas miedo. Y se van a presentar situaciones difíciles, pero no tengas miedo. Tú habla y tú suelta la palabra de Dios y Dios se encargará de hacer el resto. Amén. Les amamos, les bendecimos. Espero que este testimonio haya sido de bendición para tu vida y te rete a llevar la gloria de Dios a cualquier lugar. Nos vemos el próximo lunes en otra cápsula de fe y pues reciban un saludo de mi esposo, que siempre está aquí apoyándome en la grabación, y les amamos y les enviamos un fuerte abrazo. Dios les bendiga.